Shalom, que Yahweh los bendiga a todos en este Shabbat hermoso y precioso. Hay algo importante, dicen que no hay rapto, que no va a haber rapto de como dice, de la iglesia, de aquellos santos. Déjeme decirle que no va a haber rapto, es verdad. No va a haber rapto para aquellos que estén como las vírgenes insensatas. 10 dicen que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Y las 10 todas eran vírgenes, pero estas eran insensatas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que podamos tener esa bendición? Porque no se va a llevar, ¿verdad? Que no va a haber rapto para aquellos que se dejan llevar de sus pasiones, que no guardan la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir el Señor cuando le dijo a esta mujer en Juan capítulo 4 que dice que una mujer se presentó a sacar agua, una samaritana, y él le dijo, dame de beber, pero una parte le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre, porque el Padre es espíritu, y él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Mi palabra es verdad, dice Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a leer, fíjate que lo más importante, fíjate lo que dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 15. Muchos se lo saben ya. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Su palabra es verdad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros usar esa palabra de verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos obrando bien? Cumpliendo, guardando la palabra de verdad, no quitándole, añadiéndole. Eso es ser aprobados. Si tú no guardas las fiestas del Eterno, si tú no guardas las fiestas del Eterno, ¿me escuchó la palabra, no? Son fiestas de Él. Y aquellos que guarden sus palabras, porque las fiestas son las palabras de Dios del Eterno, son mandamientos, preceptos, como el día de reposo. El día de reposo que fue plasmado desde el principio, y tan celoso que es que si tú lees Ezequiel capítulo 22, muchas partes en las escrituras de Ezequiel, te habla de lo celoso que era él con su día de reposo, con el Shabbat. Un día como hoy, que es un día para aprender, para descansar, para detenerse. Y eso estaba plasmado desde el principio, desde Génesis. Vuelvo a decirlo. Y fue escrito con el dedo de Dios en una tabla, fue esculpida, fue escrita con su dedo. Y Moisés se la llevó al pueblo. La primera vez la tiró contra el piso y la rompió, pero después las volvió y se las escribió otra vez. Entonces, todas estas cosas que están allí y escritas más que todo con el dedo de Dios, porque la otra palabra que son los otros mandamientos, como no comer cerdo, que hay muchos que les encanta, les gusta, no digo que sepa mal, pero lo más importante es la obediencia del Eterno, que eso es lo que quiere, que seamos obedientes. Entonces ahí es donde vas a ser aprobado. Entonces, ¿qué pasa con estas vírgenes insensatas? Ellas no fueron aprobadas. A mí me cuenta una persona y él dice que él saca demonios, espíritus, ha orado y han sanado personas. Pero nuestro Yahshua HaMashiach dijo claramente, Yahshua dice, en mi nombre sacarán espíritus. O sea, están invocando a Yahshua, a Cristo. O sea, como quieras llamarlo, pero aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida y que todo lo que pidieras al Padre en su nombre se le dará. Pero está hablando de aquella fe que fue dada para que pusieras tu corazón en Él, en el Salvador, y pidieras. Y dice que han venido sanidades, milagros. Entonces estas personas, cuando reciben esos milagros, o sea, las que reciben, los que están orando, y ellos ven
que esas personas se sanan. Ya ellos piensan que están bien con el Eterno. Ellos dicen, no, estamos bien con el Eterno. Pero ¿qué están ganando con eso? Primero que todo buscan fama, aplausos. Y dicen en su corazón, no, yo estoy bien con Él, no necesito de nada, no necesito de que alguien me venga a explicar nada. Esto pasó con las insensatas. Eso es lo que va a suceder, porque Él dio una parábola de esto, pero para que veamos los últimos tiempos. Porque cuando venga para presentar la boda del Cordero, vienen unos invitados que somos nosotros los santos, y estos entrarán a las bodas del Cordero, serán invitados a la boda del Cordero. Ahora, si tú no estás aprobado, Él lo que te va a decir es, Señor, dirá que la gente dirán, las insensatas dirán, Señor, ábrenos la puerta. Y Él le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces es tremendo cuando te va a cerrar la puerta y estas personas van a pasar la tribulación, la gran tribulación, porque ya estamos en tribulación. Dice las mismas escrituras, nos enseñan que el juicio entrará por su casa. ¿Y cuál es su casa? Israel. Israel le vienen cosas tremendas, vienen guerras, bueno, ya está en guerra, pero a partir del 7 de octubre ha empezado como dice, la angustia de Jacob. Esa angustia, viene persecuciones, viene guerras tremendas que las escrituras nos dicen que violarán a las mujeres, o sea, vienen cosas fuertes y después que entre el juicio por su casa, porque ¿qué pasa? Que Israel se ha pervertido mucho, han aceptado cosas que están contra la Torá, contra la palabra eterna, y al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces viene una tribulación tan grande a ese país, que dice que muchos se irán al desierto, vendrán cosas tremendas. Desde el 7 de octubre empezó la tribulación a Israel, y va a ser como dolores de parto, como dice la palabra, todo va a venir en aumento. Entonces esta guerra no se va a frenar, estas cosas que están sucediendo ahorita en Israel, esta guerra son tremendas, no va a haber paz. Ya escuché por ahí que habían 100.000 yihadistas preparados para atacar a Israel. ¿Y quiénes son esos yihadistas? Investiguen. Entonces vienen cosas tremendas para Israel, y el juicio va a entrar por su casa y después al mundo entero. O sea que estamos ya preparados para bien. Tenemos que santificarnos. ¿Cómo nos vamos a santificar? Guardando su palabra, guardando sus fiestas, guardando el Shabbat. Cuando el Señor se presentó, que le dijo a Moisés, bueno, prepara al pueblo que se santifique, que yo voy a hablar con ellos en el monte, pero que no toquen el monte, porque el que toque el monte, la montaña donde se iba a presentar él, iba a morir instantáneamente. Así que se van a acercar, pero que se santifiquen. ¿Y cómo se santificaban ellos? Bueno, lo primero que hacían era que dejaban de estar con las mujeres. No tocaban mujer, lavaban las cosas, las casas la lavaban, se santificaban. Tenemos que lavar todo, limpiar las camas, todo, o sea, lavar, limpiar, eso es santificar el hogar, para que la presencia del Eterno, para que nosotros, nuestro cuerpo, dice la palabra que si tú tocas a una mujer inmunda, tu ropa tienes que lavar y tienes que bañarte, y serás inmundo hasta la noche. Y eso es correcto. Esas leyes no han pasado, esas leyes están vigentes. Entonces, lavarse, limpiarse, guardar la palabra, orar, que es muy importante, hablar con el Eterno. Y esto te va a santificar. Cuando nosotros empezamos a guardar la palabra como está escrita, guardar su Shabbat, guardar sus leyes, automáticamente empiezas a limpiarte, a santificarte y a poder recibir instrucciones divinas. Pero mientras tanto siempre vendrán problemas, discusiones, adversidades de nuestra vida, gente que te traiciona, problemas en el trabajo. Pero como dice las escrituras en Proverbios capítulo 24, dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta.
¿Por qué se levanta el justo? Porque tiene la palabra, está siendo aprobado, ya sabe muy bien que todas las cosas que están sucediendo y que van a suceder en nuestras vidas, automáticamente si tienes la palabra del Eterno, tienes el libro de, vamos a poner el libro de Job, cómo sus amigos empezaron, y que amigos empezaron a criticarlo, a decirle, por algo te está pasando estas cosas, te está pasando algo porque eres un pecador, has pecado, arrepiéntete para que estas cosas que sucedan, que sucedieron a Job y a muchos profetas, nos enseña a nosotros que no tenemos que todas estas cosas nos pueden venir a nuestras vidas. Gente que dicen que son amigos y no son. Van a estar a tu lado gente traidora. Pero si tú tienes la palabra de verdad, te va a enseñar, te va a dar la sabiduría y la inteligencia para levantarte nuevamente. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 24? Y el impío, el malo, caerá en el mal. Ya el impío cae, y es cuando cae, se puede, de repente tiene mucha fortuna, bienes, tiene cosas, pero cuando cae, no se levanta, sino que primero se piensa en quitarse la vida, y entonces ya caerá en el mar, ya ahí no tendrá remedio. Pero el justo vuelve a caer y se vuelve a levantar. Job nunca se negó al Señor, a pesar de toda esta calamidad que le vino a él, de perder su fortuna, sus hijos, de perder su salud, y todo eso más bien se maldecía a sí mismo, pero nunca atacó a nuestro abacados. Y todas estas cosas nos enseñan a estar aprobados ante el Eterno, porque eso es algo que es, como digo, nos va a santificar, va a venirnos prueba en nuestras vidas. Claro que sí, le va a venir prueba mucho más fuerte, aquellas que se van a quedar, esas vírgenes insensatas, le van a venir, van a pasar por el fuego, serán probados como con el mundo entero. Y en cambio aquellos que estén guardando la palabra, dice, orad en todo tiempo para que seáis librados de la prueba que viene al mundo entero. O sea, dice que no va a haber rapto, no, que vamos a, no, sí va a haber. No va a haber para estos que les gusta violentar las leyes del Eterno, las insensatas que les gusta comerse el cochino. No digo que se van a perder, no digo eso, sino que van a ser probados, porque ellos pueden fallecer. Ahí actúa la fe del Eterno, ahí actúa la gracia, el perdón del Eterno, cuando te llega tu tiempo, porque nuestra vida tiene los días contados, sus cabellos están contados. Cuando te vaya a llegar la hora de partir, Él te va a enfermar, te va a poner en un sitio, si tú le has agradado a Él, le caíste en gracia, Él te va a poner una enfermedad antes de partir, de llegar tus días. ¿Para qué? Dice la Escritura, el alma que pecare esa morirá, pero aquella que deje de cometer ese pecado, de cierto vivirá. Entonces todas estas cosas que van a suceder a la persona, que es una calamidad, un enfermo, un cáncer, algo, te va a servir para que entres al reino de los cielos. Pero si llega el rapto, si llega la venida de nuestro Señor, que en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, que nadie sabe la hora, que puede venir en el día de las trompetas, puede venir este año. Si sucede esto, te vas a quedar. Así seas de los escogidos. Pero ¿qué dice las Escrituras? Las Escrituras dicen que estas personas que se van a quedar después que vean el juicio que va a caer sobre la tierra, todas las cosas, la calamidad, la oscuridad que va a llegar a la tierra, porque va a llegar tiniebla y oscuridad. El sol se va a oscurecer. Por eso por ahí escuché que China que había preparado un sol artificial. Ya se están preparando porque los demonios están interactuando con los reyes de la tierra, con los presidentes. Ya ellos ya saben que puede venir algo con el sol. Entonces el sol, fíjate que el sol ha aumentado el calor, y eso es algo clave, porque cuando va a aumentar es como cuando tú prendes un fósforo y él prende y la llama levanta fuerte y llega a un punto que después se apaga. Entonces ya ellos ven que el sol ha aumentado
y es un fuego que se va a apagar. Entonces ya todas las tinieblas van a estar en la tierra, entonces los santos no van a estar, pero aquellos que estén allí, que se quedaron, como digamos los testigos de Jehová, digamos los cristianos que no van a las leyes de Dios, que dicen que son otras, son iguales a los testigos de Jehová, aquellos que se la pasan criticando, insultando y no andan en la verdad, guardando la palabra, porque si el Señor nos dijo que Él escribió las leyes de Dios y se las cambiaron, Él dice que les va a decir hacedores de maldad, transgresores de la ley. Entonces, pongámonos atentos, pongámonos en cuenta con el Eterno. ¿Por qué? Porque Él está probándonos en todo momento y viendo la fidelidad. Entonces dice claramente que seamos aprobados delante de Él. Dice el 16, dice, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra corcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneos y Fileto. Eran dos hombres que empezaron a cambiar las leyes del Eterno, a cambiar las cosas que estaban en la Escritura, que se desviaron de la verdad, se desviaron de la palabra del Eterno, decir que no hay Shabbat, decir que todas estas cosas es el domingo, decir que no, yo puedo comer de todo, puedo casarme con una mujer, no importa que ya yo había sido casado, o sea, adúltero y fornicario, bueno, total, tantas cosas que se están viendo ahora. Y trastornaron la fe de algunos. ¿Viste? Cambian porque sirven de tropiezo para los demás. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Es tremendo porque cuando nosotros invocamos, pedimos, Él actúa. Pero dice, y apártese. Él va a responder las oraciones, va a responder, pero, y dice aquí, y apártese aquellos que están dejándose llevar por estas corrientes, estas teologías, estos mandamientos de hombre. En Israel hay unas leyes que pusieron que se llama el Talmud. Son leyes de hombres. Por eso es que viene el juicio. Por eso dice que viene el juicio por su casa. ¿Y por qué? Porque traspasaron el pacto sempiterno. Ahora se han legalizado últimamente hasta los abortos en Israel. Por eso es que viene el juicio para su casa. Y después viene al mundo entero. Pero tú no perteneces a este mundo. Si tú guardas la palabra del Eterno como está escrita, no estoy hablando de religiones. Apartémonos de cristianos, apartémonos de evangélicos, testigos de Jehová, adventistas. Tú guarda la Torá. Por eso dice la palabra, y la verdad os hará libre. ¿Qué hacen ahorita los testigos de Jehová? Si tú no estás obrando como ellos dicen, no como dice la palabra, sino como ellos te han enseñado, te expulsan. Entonces estas personas débiles se sienten que fueron rechazadas, que ya no van a entrar al reino, que para ellos ese es el reino. Entonces, así sucede con las demás denominaciones. No, esto no pertenece a nosotros porque salió de nosotros porque no era de nosotros. Claro que no era de nosotros, es del Eterno. Porque dice aquí en Timoteo, dice claramente, conoce a Dios a los que son suyos. Ya Él te conoce. ¿Y cómo tú puedes conocer al Eterno? Guardando su palabra. ¿Cómo puedes demostrar el amor del Eterno hacia ti? Guardando su palabra. Dice Yahshua, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra. ¿Cómo tú vas a dejar de guardar una palabra cuando dice en Mateo capítulo 5, 17, no pensé que he venido a abolir la ley, ni a los profetas, no he venido sino a cumplir? Termine de leer corrido el texto porque hay muchos que se burlan de esto, pero ahí está claramente, porque son ciegos, no quieren ver. Son ciegos guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Si tú sigues a un ciego, una persona que no está instruida bien, aprobada, como dice en Timoteo,
procura aprobarte delante del Eterno, es ciego y es guía de ciegos. Entonces todos van a caer en un hueco. Tienes que buscar una persona que te enseñe, que sea luz. ¿Y cómo puede ser luz? Guardando su palabra, guardando las escrituras. Vendrán tiempos difíciles. Estamos ahorita en este año. ¿Qué puede venir el Señor en este año? Porque dice la palabra que esta generación no va a pasar. Y si esta generación no va a pasar, antes que ocurra todo lo que va a ocurrir, para que se manifieste el hombre de pecado, tiene que irse el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se va, nos vamos nosotros. ¿Cuáles? Los que tienen el sello del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura en Hechos capítulo 2, Pedro dice, y este Espíritu les dados a los obedientes, no a los desobedientes. Entonces, cuando tú empiezas a obedecer la palabra, eres sellado. Entra en ti, en tu ser, entra el Espíritu, que es ese sello. Ese es el pasaporte, es la visa al reino de los cielos. Pero si no, te pasa como a las insensatas, que se quedaron en la puerta tocando, tratando de entrar. Pero ya el Señor se llevó a los suyos y ya se quedaron. Señor, llévame, ¿por qué me dejaste? Pero dice en las Escrituras, más adelante se lo voy a leer, para no alargarlo, porque dice que si seguimos alargando el texto, de pronto se quedan dormidos como Pablo, que se cayó en la persona ese. Bueno, dice claramente, y lo pueden leer, que está en Zacarías capítulo 14, versículo 9, y si se lo siguen leyendo, dicen que habrán unos que adorarán al Padre cuando vean todo juicio que van a caer sobre la tierra, empezarán a exaltarlo, y son aquellos que se van a quedar, que se darán cuenta que la tierra ha sido juzgada y que el Señor ya va a reinar la tierra. Pero pasaron por la gran tribulación, que es la que Él quiere que seamos librados. Bueno, shalom, que Yahweh los bendiga a todos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Shalom, Alex. Paz y bendición.